La evaluación de pruebas diagnósticas, que es un tipo de diseño relativamente infrecuente en la investigación clínica, pero que de vez en cuando aparece y, por lo tanto, vamos a ver 4 detalles sobre cómo enfrentarnos a él y sobre qué conceptos básicos necesitamos asimilar para poder llevar a cabo uno de estos estudios con éxito. En cualquier proceso diagnóstico nos hacemos una serie de preguntas, ¿no? La primera es probablemente la primera pregunta que nos hacemos delante de un paciente en urgencias es ¿qué probabilidad inicial tiene un paciente de una determinada enfermedad, ¿no? Imaginemos que llega un dolor torácico y nuestro diagnóstico pues es descartar un infarto de miocardio, ¿no? Entonces, claro, lo fácil aquí es coger las estadísticas del hospital y ver qué porcentaje de pacientes que llegan a urgencias acaban con un diagnóstico de infarto de miocardio, ¿vale? Aquí podemos decir, me lo invento, porque no es verdad seguramente, que un 10% de los enfermos que llegan a vuestro hospital a urgencias tienen un infarto de miocardio. Bueno, esta es una información que es gratis y además está muy accesible. Haces una primera historia clínica al paciente, ¿no? Y vamos, te cuenta de que, bueno, que tiene un dolor torácico opresivo de más de 30 minutos de evolución, con sudor frío, náuseas, ¿no? Y tú dices, bueno, la primera enfermedad candidata que tengo que descartar por la gravedad, pues es un infarto de miocardio, ¿no? Y a ti te gustaría saber cuál es la probabilidad de que la gente con estas características tenga esto, ¿no? Bueno, con estos primeros datos que son puramente de anamnesis, ¿no? Tú dices, bueno, pues ahora lo que necesito ver es el resultado de una prueba diagnóstica para saber si realmente el paciente es verosímil que tenga o no un infarto de miocardio. Por lo tanto, me voy ya a otro nivel de probabilidad, ¿no? La probabilidad A era la anterior y ahora estamos en la B. Y le sacamos sangre para hacerle una troponina. Es verdad que le podríamos hacer un electro, pero vamos a sacarnos el electro de encima de momento y vamos directos a la troponina D, ¿vale? Y, bueno, ¿cuántas veces el nivel superior de la normalidad de la troponina T tenemos que utilizar para diagnosticar un infarto, ¿no? O qué probabilidad tendría si tiene 10 veces más, ¿no? Bueno, pues con esto tendríamos una determinada prueba. Luego a esto le podríamos añadir si tenía el ST elevado o no lo tenía, si tenía, no sé, un ritmo de marcapasos en el electro, y le podemos ir añadiendo todas las pruebas que quieras y al final tienes que, con toda la información, con toda la suma de probabilidades, en el nivel X de probabilidad, tienes que decir la primera enfermedad candidata, es decir, la enfermedad más probable es, y en este caso podría ser infarto de miocardio, ¿no? Pero este es el proceso diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando estamos delante de una prueba diagnóstica, las preguntas que nos hacemos es ¿qué proporción de pacientes que llegan al hospital tienen un infarto? Que es lo primero que veíamos, la probabilidad de enfermedad positiva. ¿Cuántas veces observo unas troponinas como las que tengo en este paciente en pacientes que tienen un infarto? Es decir, la probabilidad de observar nivel de troponinas dada la enfermedad. Y la otra pregunta complementaria es ¿cuántas veces observo estas troponinas en los pacientes que no tienen un infarto? Es decir, la probabilidad de observar este valor en gente que no tiene infarto, ¿no? Que esto también pasa, ¿no? Y luego, finalmente, ¿cuántas veces los pacientes con infarto tienen estas troponinas? Que es ver las cosas al revés, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de la gente con infarto dada la observación que yo hago, ¿vale? Estas son las formas clásicas de hacernos la pregunta, pero vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de de un paciente que puede tener un infarto o puede no tener el infarto y tiene unos niveles de troponina determinados. Pero si yo miro toda la gente o una muestra grande de pacientes, unos con infarto y otros sin infarto,
me doy cuenta de que la mayoría de los que no tienen infarto tienen unas troponinas más bajas de 160. En cambio, los que tienen infarto, muchos las tienen por encima de 160 y solo unos pocos por debajo, ¿no? Entonces, bueno, puedo decir, ¿dónde pongo un punto de corte para decir que este señor tiene un infarto, si solo tuviera esta determinación, ¿no? Bueno, pues me doy cuenta también, si vamos atrás un momento, que por encima de 360 no habría nadie, ¿no?, con este valor. Bueno, puedo poner aquí, porque aquí habría muy poquitos, ¿no? Puedo poner el corte en 300, por decir algo, ¿no? O 300 veces el valor de referencia, es igual, esto es inventado, ¿eh? Entonces, esto me dejaría el 100% de la gente sin infarto, bien diagnosticada, pero si empiezo a sumar a toda esta gente de aquí, me queda un mogolloncete, casi el 40% de personas que no las voy a diagnosticar bien, ¿vale? Se me van a escapar como diagnóstico esta gente de aquí. Más del 50%. Por lo tanto, delante de una enfermedad tan grave, yo no puedo arriesgarme, ¿no? ¿Qué hago? Si corto aquí abajo, solo me queda un 67% de personas sin infarto que realmente estarían bien diagnosticadas, pero obtendría aquí un 30 y tantos, un 33% de personas a las que estaría diagnosticando erróneamente de tener un infarto, ¿no? Bueno, ¿cuál es lo que uno tiene que pensar en estas circunstancias? Es cuáles son las consecuencias de esta clasificación, ¿no? ¿Qué voy a hacerles de más a esta gente? ¿Les voy a hacer algo que los puede matar? No, normalmente no. Les vas a hacer un electro y a lo mejor les puedes hacer una prueba de esfuerzo o una prueba de imagen, ¿no? Como mucho, pues mira, se ganarán un cateterismo, que tampoco tiene un riesgo tan elevado, ¿no? En cambio aquí me iría bien porque solo pierdo uno de cada 100 pacientes, que digo, no tiene un infarto cuando en realidad lo tiene. Pero claro, probablemente en este nivel de troponinas tendrá un infarto, pero será muy pequeño y lo que estoy arriesgando es muy poco, ¿no? Así es que esta es un poco la disyuntiva. También puedo cortar un poquitín más arriba, ¿no? En 50 o algo así. Y aquí ya me quedan muchos menos falsos positivos, me quedan muchos más auténticos negativos. Y aquí, en cambio, tengo un 7% que voy a decir que no tienen infarto cuando sí lo tienen. Pero como nunca hacemos un diagnóstico solo con troponinas, puede ser que este 7% lo recupere con alguna de las otras pruebas que estoy haciendo, ¿vale? Si subo un poco más, cada vez tengo menos falsos positivos y cada vez tengo más falsos negativos, cosa que en una enfermedad grave ya puede empezar a ser arriesgado, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo sintetizo esta información en una tabla 2x2, ¿no? Cuando intento hacer una evaluación de esta prueba, ¿no? O sea, lo que hago con este tipo de estudios es evaluar el rendimiento, se le llama, de la prueba diagnóstica, ¿no? Y entonces, básicamente, lo que hago en mi tabla 2x2 es diagnóstico sí o no y prueba positiva negativa. Y entonces voy confrontando los datos. Imaginemos que tengo una muestra y que tengo aquí 87 pacientes con troponina positiva, 80 de los cuales tienen un infarto, pero 7 no. Y luego tengo 93 que ni tienen infarto y además tienen la troponina negativa, pero tengo 20 que sí tienen infarto, pero tienen troponina negativa, según el criterio que yo ya he utilizado, ¿vale? Aquí tendría 100 pacientes, aquí tendría 100 pacientes. Observad que estamos poniendo, de alguna forma, el número de pacientes de acuerdo con el infarto, sí o no, ¿vale? No de acuerdo con la secuencia de pacientes que vienen al hospital. Y esto es porque cuando hagamos el cálculo del tamaño muestral, tenemos que calcularlo para la sensibilidad y la especificidad. Luego veremos cómo hacemos esto, ¿no? Aquí tendríamos estos 113 con troponina negativa y entonces a partir de aquí lo que hacemos es idealizar todo esto. Tenemos un gold estándar, un patrón oro que dice que el diagnóstico está presente o ausente, el resultado de la prueba que es positivo o negativo y luego
tenemos 4 casillas aquí. A esto le llamamos verdaderos positivos porque tienen la enfermedad y la prueba positiva. La probabilidad de la prueba positiva teniendo la enfermedad. Luego tenemos aquí los falsos positivos, que es la probabilidad de tener la enfermedad, pero tener una prueba de no tener la enfermedad y tener una prueba positiva. Y esto, según este cálculo, A dividido por la suma de A más B, nos da el valor predictivo de positivo. Esto es una de las características de las pruebas diagnósticas que tenemos que buscar. O sea, cuando hablamos de rendimiento, hablamos de esto, ¿vale? Aquí tendríamos los falsos negativos, prueba negativa, pero enfermedad positiva. Por lo tanto, se trata de tener prueba negativa, pero teniendo la enfermedad, ¿vale? Y el negativo verdadero sería no tener la enfermedad y tener la prueba negativa, ¿vale? Entonces, a esto de aquí le vamos a llamar valor predictivo de negativo, que no es más que D partido por C más D, ¿vale? Y representa la probabilidad de no tener la prueba positiva. Entonces, vamos a otra de las... Esta también sería una de las características del rendimiento. Vamos ahora aquí abajo, porque otra de las características del rendimiento es la sensibilidad. Y la sensibilidad se calcula como el número de verdaderos positivos dividido por el total de positivos, es decir, A más C, ¿vale? A esto le llamamos sensibilidad de nuestra prueba y siempre se expresa como porcentaje. Igual que la especificidad. La especificidad no es más que los auténticos negativos dividido por el total de negativos, ¿vale? Y también se expresa en porcentaje, igual que el valor predictivo de negativo y el valor predictivo de positivo. Estas son las características que tenéis que calcular cuando hagáis una prueba diagnóstica, ¿vale? Entonces, un elemento que va a influir en el valor predictivo, no en la sensibilidad de la especificidad, pero sí en el valor predictivo, es la prevalencia de la enfermedad. Es decir, cuántos individuos con enfermedad A más C hay respecto al total de la muestra, que es A más B más C más D, ¿vale? Prevalencia, es otro porcentaje. La especificidad y la sensibilidad no se ven afectadas por la prevalencia de la enfermedad, pero en cambio los valores predictivos de positivo y de negativo sí, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo de ello con cardiopatía isquémica y prueba de esfuerzo, ¿vale? Podríamos poner el electrocardiograma, que suele dar también cosas parecidas, ¿no? Y aquí tendríamos una serie de individuos, ¿no? La suma de los cuales es 500 con cardiopatía isquémica, 500 sin cardiopatía isquémica. Sensibilidad del 80%, especificidad del 74%. Los valores predictivos de positivo serían estos 400 entre el total de positivos, 400 más 130, y nos da un 75%. Y el valor predictivo de negativo nos daría un 79%. Y aquí la prevalencia era del 50%, ¿vale? Pero hemos dicho que la sensibilidad y la especificidad son constantes, pero los valores predictivos dependen de la prevalencia, ¿vale? Y esto es para una prevalencia del 50%, ¿vale? Pero si la prevalencia cambia, imaginemos que en lugar de tener 500 y 500 como teníamos, tenemos 500 con enfermedad y 5.000 sin enfermedad, la prevalencia pasa a ser de 500 entre 5.500, que es mucho más pequeñita, ¿no? Y fijaros cómo el valor predictivo de positivo me cae en picado. Me aumenta el de negativo, que esto está mal, esto es de negativo, aumenta el de negativo, pero es que el de positivo se reduce muchísimo, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos un problema que tenemos que tener en cuenta. Y esto afecta, por ejemplo, a la prueba de esfuerzo. Si intentáramos utilizar la prueba de esfuerzo como un método de cribaje en población general, tendríamos este tipo de prevalencias. Y si intentáramos utilizar el electrocardiograma
en población general también para hacer diagnósticos de este tipo, nos pasaría exactamente lo mismo, ¿no? Sensibilidad y especificidad no cambian, pero los valores predictivos de positivo serían terriblemente más bajos. Esto desde el punto de vista simplemente del rendimiento, pero hay algunas características que tenéis que tener en cuenta. Cuando evaluáis esto, el observador debería ser ciego a la existencia de la enfermedad, ¿vale? El que evalúa la prueba de esfuerzo o el que evalúa el electrocardiograma no tendría que saber nada del paciente y decir si es positivo o es negativo de forma ciega. Evidentemente hay que evaluar personas con y sin la enfermedad y tiene que conocerse la prevalencia de la enfermedad en el medio en que se va a aplicar la prueba para poder calcular bien los valores predictivos de positivo sobre todo. Tiene que existir un diagnóstico de referencia, un gold estándar, un patrón oro, con el que poder decir si tiene o no tiene la enfermedad, ¿no? En el caso del infarto, pues sería una acumulación de 4 o 5 pruebas que confirmaran rotundamente la presencia o ausencia, ¿no? El espectro de pacientes, en términos de gravedad, debe reproducir la realidad asistencial. Una prueba diagnóstica aplicada a personas con una forma de la enfermedad poco grave, pues en la realidad no nos va a ser tan útil como una que haya recogido todos los niveles de gravedad, ¿vale? Y finalmente cualquier tipo de mediciones hay que describirlo muy detalladamente. Entonces, como ejemplos, si uno quiere hacer cribado, entonces necesita una especificidad alta y una sensibilidad lo más altas posible para no descartar pacientes que tienen la enfermedad y para no incluir pacientes que no la tienen, ¿no? Si lo que uno quiere es detectar pacientes, necesita una alta sensibilidad para no perderse ninguno. Por ejemplo, esto aplica cuando la enfermedad es muy grave y el hecho de no diagnosticarla conlleva pues consecuencias muy graves para el paciente. Si lo que queremos es descartar un diagnóstico, es decir, estar seguros de que un paciente no tiene la enfermedad, entonces necesitamos una especificidad elevada. Si el objetivo es tratar una enfermedad o detectar una enfermedad grave con tratamiento, alta sensibilidad. Si necesitamos nos enfrentamos a una enfermedad grave sin tratamiento y no contagiosa, necesitamos una alta especificidad. Es decir, que cuando digamos que no, sea que no, ¿no? Para no estigmatizar a nadie. Y finalmente, si nos enfrentamos a una enfermedad grave sin tratamiento, pero contagiosa, necesitamos las dos pruebas, las dos características muy elevadas. Entonces, si uno quiere hacer una prueba de cribado en la población, la enfermedad tiene que ser suficientemente prevalente, ¿no? Claro, si uno intenta hacer cribado para detectar esclerosis lateral amiotrófica, como hay una cada 100.000 habitantes, pues no es nada coste efectiva, ¿no? Para utilizarlo como prueba de cribado también tiene que acompañarse de una gran morbimortalidad si no se trata, ¿no? Tiene que haber un tratamiento razonablemente eficaz y tiene que existir un beneficio claro de tratar a los sujetos presintomáticos respecto de hacerlo con los que ya tienen síntomas, ¿no? Por ejemplo, en el riesgo cardiovascular lo que hacemos es tratar los factores de riesgo para impedir que la gente desarrolle la enfermedad, ¿no? Es decir, que hay un tratamiento, la enfermedad si la dejas desarrollarse es muy grave y hay un beneficio en el tratamiento precoz no ya de la enfermedad en sí, sino de sus factores de riesgo, ¿no? Muy bien, la última cosa que hay que hablar de las pruebas diagnósticas es que cuando la tenemos completada, ¿no? Necesitamos buscar un punto de corte. Por ejemplo, si estamos hablando de las troponinas, necesitamos que encontrar el punto de corte. Entonces, el punto de corte lo podemos evaluar con el área bajo la curva, ¿no? De este tipo, que son áreas de este tipo, y que nos permiten establecer para distintas sensibilidades y especificidades qué curva se forma para ese punto de corte, ¿no? Aquí la cuestión está en que si esta curva nos sale muy
cerca de esta bisectriz, ¿no? Quiere decir que no es mejor que tirar una moneda al aire esta prueba. Y por lo tanto, lo que aspiramos es a que el área bajo la curva se desplace lo máximo posible del 50%. O sea, esta línea de aquí representa el 50%. Pues cuanto más arriba se va, no llegará nunca al 100%, ¿no? Porque una al 100% tendría que hacer este recorrido así, ¿no? Y esto no pasa casi nunca. Por lo tanto, el ideal es que esto se vaya tanto como se pueda de la línea recta esta, y entonces se considera que empieza a ser bastante bueno a partir del 70%. Una prueba diagnóstica que tiene una ROC del 80% es muy buena, y si lo tiene el 90% es excepcional. ¿Vale? Muy bien, pues muchísimas gracias por escuchar esta parte. Os informo simplemente que quedan algunas diapositivas más sobre el teorema de Bayes. No voy a entrar en esta parte, simplemente porque esto es algo que se utiliza muy poco. Los que estéis interesados os podéis coger el resto de diapositivas. Se entiende bastante bien, pero ahora perderíamos un tiempo que necesitamos para el cálculo de tamaño muestral.